La base bíblica de la reflexión que tengo para ustedes esta noche está en el capítulo 4 del libro de los Hebreos y en el versículo 12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, vamos a hablar esta noche de la efectividad de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe tener una predicación, una enseñanza, para que ésta sea eficaz y efectiva? Pues bien, hay 4 elementos básicos que debe tener la predicación para que ella sea efectiva. Número 1, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. El señorío de Cristo está plasmado en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y solo basta con recordar el momento en que Jesucristo fue anunciado por medio de los ángeles. Esa palabra, ese mensaje que decía: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. También viene bien recordar la predicación de Pedro y cómo concluyó el sermón del capítulo 2 del libro de los Hechos. Él dijo: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Planteó su señorío. Y eso fue lo que les llevó a ellos a preguntar: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque se compungieron de corazón. Jesucristo, al que ellos habían crucificado, no era nada más ni nada menos que el Señor del cielo y de la tierra. Ahora, Romanos también lo plantea cuando dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchemos bien lo que dice el apóstol Pablo acerca de la palabra que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, la pregunta es: ¿qué lugar ocupa Jesucristo en nuestra predicación? Pero lo que es más, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Él debe ser el centro de mi vida. Él debe ser el objetivo de mi vida. Él debe ser la inspiración de mi vida. Por eso entonces la predicación, la vida cristiana se centra en Cristo. Pablo, cuando llegaba a predicar este evangelio, se dirigía en primer lugar a las sinagogas judías y dice claramente la palabra del Señor que les predicaba a Cristo y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, el primer elemento básico de una predicación y de una vida cristiana es justamente eso: predicar el señorío de Cristo y vivir bajo el señorío de Cristo. El segundo elemento básico de la predicación y que hace que ella sea efectiva y que ella sea eficaz tiene que ver con la resurrección. Bueno, ustedes ya lo saben. Primera de Corintios 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana también es nuestra fe. Fíjese, a él le costó la vida, pero no se quedó en la tumba. Al resucitar, demostró su señorío sobre todos, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo principado y potestad y señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Demostró al resucitar que todo lo que él había dicho respecto de sí mismo era cierto, que él era Dios manifestado en carne. Ahora, ¿qué dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1? Él dice que el Evangelio es acerca de su Hijo, es decir, de su manifestación en carne. Es acerca de su Hijo, nuestro Señor, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios, es decir, Dios manifestado en carne, con poder según el Espíritu de Santidad y resalto la expresión por la resurrección de entre los muertos. Entonces, el segundo elemento básico de una predicación efectiva es justamente la resurrección. El señorío de Cristo, en primer lugar, la resurrección en segundo lugar. Fíjense que Pedro, en el capítulo 3, su primera carta, versículo 21, dice algo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y ahí hay un paréntesis que dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero permítame por un momento sacar el paréntesis para que el texto nos diga lo que quiere decir. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y quito el paréntesis y sigo, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, la resurrección de Jesucristo es piedra angular de nuestra predicación. Porque si no, estaríamos predicando a un muerto. Si Cristo nos resucita, no habría predicación, no habrían predicadores, no habría iglesia, no habría arrepentimiento, no habría conversión, no habría bautismo en agua y tampoco en el Espíritu, no habría consagración, no habría ninguna de esas cosas. Estaríamos en nuestros pecados. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces estamos ante un segundo elemento básico de la predicación. El tercero, bueno, aparte del señorío de Cristo, aparte de la resurrección, está el arrepentimiento en su nombre. Fíjense lo que dice la Escritura. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, escuchemos bien, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, eso está en Lucas capítulo 24, versículos 26 y 27. Bueno, el Señor demanda el arrepentimiento. Hechos dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense que lo grande no es que usted y yo nos hayamos arrepentido. Lo grande es que el Señor nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Fíjense que también cuando Pedro estaba explicándole a la iglesia en Jerusalén el por qué había ido a la casa de Cornelio y había estado con él, porque lo estaban cuestionando,
Él hace su defensa y muestra cómo ellos recibieron la palabra y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, dice la Escritura que los apóstoles de Jerusalén, o que estaban en Jerusalén mejor, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, fíjese usted, hermano, cómo el arrepentimiento es un elemento básico de la predicación. Que con mansedumbre corrija, le dice Pablo a Timoteo, a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para reconocer o conocer la verdad. Bueno, la Biblia dice que el hombre debe responder a la acción salvífica de Dios arrepintiéndose. Pero hay que hacer una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento genuino, el que es según Dios, entonces es para salvación. Y de él, valga el juego de palabras, no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, o sea, el remordimiento, produce muerte. El remordimiento, a diferencia del arrepentimiento, tiene que ver con dolerse por las consecuencias del pecado. El arrepentimiento genuino es dolerse por el pecado. Son dos cosas distintas. Bueno, eso fue lo que le pasó a Judas. Eso fue lo que le pasó a Esaú. Se dolieron por las consecuencias del pecado, pero no se dolieron por el pecado. Ahora, la Biblia dice en el sermón de Pablo, en la intervención de Pablo en Atenas, le dice a ellos, a los sabios de Grecia, le dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De manera que el arrepentimiento es el tercer elemento básico de una predicación efectiva. Número 1, el señorío de Cristo. Número 2, la resurrección. Número 3, el arrepentimiento en su nombre. Y número 4, la venida de Cristo como sello de su resurrección y señorío. Bueno, allí, en la Biblia, Pablo hace una pregunta obvia con una respuesta obvia también. Las preguntas obvias se dan cuando uno ya sabe cuál es la respuesta. Ahora bien, la hipótesis plantea lo siguiente: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, es decir, si creemos en que Él murió y resucitó, hay otra cosa que debemos creer. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo tanto, o por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno,
la venida del Señor por su iglesia, que antecederá a la venida del Señor con la iglesia. Es uno de los elementos básicos de la predicación. Número 1, para que una predicación sea efectiva, el señorío de Cristo. Número 2, la resurrección. Cristo resucitó. Número 3, el arrepentimiento en su nombre. Y número 4, el que acabamos de decir, el traslado de la iglesia, el rapto de la iglesia. Entonces, esos 4 elementos están plasmados en la Escritura de manera evidente en muchas citas bíblicas. Fíjese que el centurión reconoció el señorío de Cristo cuando él dijo: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad soldados, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz. Bueno, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La gran comisión está fundamentada en la declaración: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, si estos 4 elementos son básicos en la predicación no es solamente para, valga la redundancia, para predicarla. La predicación es para vivirla. Es decir, debemos andar bajo el señorío de Cristo. Debemos de andar una vida resucitada, porque Él resucitó. Debemos vivir cara a cara con Dios, porque nos hemos arrepentido. Y debemos vivir con la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, una vida en el Espíritu incluye esos 4 elementos: señorío de Cristo, resurrección de Cristo, arrepentimiento y perdón de pecados, y también la esperanza bienaventurada y el momento glorioso de nuestro encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, me suena simple y sencillo, sí, suena simple y sencillo. Colocar al Señor en el lugar que le corresponde. Darle el control a Él, en la mente, en el corazón. Poner nuestra voluntad en la voluntad de Él. Bueno, yo me alegro que aquí esta noche están escuchando muchos hermanos esta reflexión. Hermanos ancianos, hermanos adultos, hermanos jóvenes, no sé si habrán niños también. Y nos identificamos con lo que dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue más allá, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como es de grande su humillación, es de grande su exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga, qué bueno es poner a Jesús en el lugar que a Él le corresponde, el primer lugar. No es la última opción, no el Dios que se deja como el último recurso. Fíjese usted que
el llamado del Señor es a cambiar nuestra manera de pensar respecto de la forma en que debemos vivir. Y debemos vivir conforme a lo que predicamos. Porque esa es una predicación y una vida que va a dar testimonio de Él. Y es un testimonio veraz, concluyente, poderoso. Entonces, hermanos, hoy más que nunca debemos de andar bajo el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es una forma de vida. El señorío de Cristo es una forma de vida. Que Dios les bendiga ricamente, hermanos, y que la paz de Cristo esté con todos ustedes en el nombre de Jesús.